exactamente cuántas veces he recibido un diagnóstico o en cuántas ocasiones me han puesto una etiqueta, me la he creído o me la he puesto yo. Lo que sí recuerdo es que la mayor parte de las veces ese diagnóstico o esa etiqueta me hizo sentir como que algo estaba mal conmigo, haciéndome creer en ocasiones que yo no era suficiente, tal vez para algo o tal vez para siempre. Hay una frase de Henry Ford que dice, puedes pensar que sí puedes o puedes pensar que no puedes, y en ambos casos vas a estar en lo correcto. Lo que hoy vengo a compartirles tiene mucho que ver con esto. El 27 de febrero del 2001, yo tenía 25 años. Era ya mamá de un niño de 1 año 4 meses y estaba a la espera de mi segundo hijo. Pero él nació antes de tiempo, mucho antes de tiempo, 28 semanas de gestación. ¿Pueden imaginarse a un bebé de 28 semanas de gestación? Él nació en una condición muy compleja, hospitalizado, entubado, sedado, con daño cardíaco, daño pulmonar y daño neurológico en la parte del cerebro, en la parte frontal del cerebro. El lado izquierdo, el lado que se encarga de que aprendamos a movernos, a hablar y a comprender. Después de un tiempo en el hospital, al salir, me entregaron una hoja con todas las posibles secuelas que él podía tener. Todas. El diagnóstico, si vivía, lo más probable es que fuera en estado vegetal. Mi hijo no controlaba su cuerpo, sus piernas estaban rígidas, estaba arqueado hacia atrás, no respondía a los estímulos. En ese momento sentí que me quebraba. Realmente en aquel momento era una mujer joven, muy insegura. Lloraba no solo de cansancio, sino también de frustración de todo lo que creí que no podía hacer. Por un tiempo me llené de enojo, me llené de muchísima desesperación, me llené de angustia y sobre todo de culpa por todo lo que yo creí que no iba a poder hacer. Todos tenemos eventos que han dado un giro a nuestra vida. Algo que ha marcado, que te ha hecho girar y dar un giro inesperado. Lo que hoy vengo a compartirles no es una charla médica. Es el evento que cambió mi vida. Ese evento que le dio un giro inesperado. Un evento a través del cual descubrí herramientas que son aplicables a cualquier área de la vida. Como cuando te das cuenta del poder que tiene tu mente para poder transformar las historias que te cuentas y cómo cuando activas el poder de tu mente, de tus pensamientos, alineado a tus emociones y te pones en acción, en conexión con la fe, sea cual sea tu fe, se abren posibilidades y la magia y los milagros suceden. Te cuento. Después de ese diagnóstico, mi vida empezó a tomar un giro inesperado. Y como la mayor parte de las ocasiones, en los momentos de reto, siempre hay personas alrededor de nosotros, aunque a veces no lo sintamos así. En aquel momento, una de las personas que fue pilar fundamental para nosotros fue el pediatra de mis hijos. Él, un profesional de gran corazón, que estuvo con nosotros todo el tiempo, nos canalizó con un neuroneonatólogo en Guadalajara, un doctor que hacía cosas diferentes. Para mí en aquel entonces, y tal vez para ti también o para ustedes también, el día de hoy suenen como cosas diferentes. Cuando nosotros llegamos a Guadalajara con el neurólogo en Guadalajara, el doctor lo que hizo fue tomar obviamente el diagnóstico, esa hoja que me habían entregado cuando él había salido del hospital. El doctor
La miró, la leyó y la rompió. Literalmente la rompió. Rompió el diagnóstico. Y me dijo 3 cosas que en aquel momento causaron muchísima confusión para mí, pero que a partir de ese momento hicieron que yo empezara a ver mi vida de diferente manera. Lo primero que me dijo es esta frase maravillosa: no hay diagnóstico que sea una sentencia. Siempre existe una posibilidad. No hay diagnóstico ni etiqueta que sea una sentencia. Siempre existe una posibilidad. Lo segundo fue: el cerebro tiene plasticidad. Puede aprender, reprogramarse, adaptarse y crear. Solo tenemos que activarlo a través de la voluntad y del trabajo constante. Y la tercera frase que de verdad también me marcó fue: no porque no lo hagas como los demás lo han hecho, quiere decir que no lo lograrás. Siempre hay otra manera de hacerlo. El reto era creer. Creer que era posible. Ese era mi reto. Creer que era posible lograr eso que me había dicho el doctor. Y a partir de ahí, de ese momento, se abrió un camino totalmente diferente para mí. Un camino lleno de caos y de cosas por hacer, lleno de emociones, lleno de cosas que de pronto hicieron que se volviera todo un reto. El doctor lo que hacía era enviarme de manera regular algo así como recetas de cocina, un plan de acción para 7 días, en donde me indicaba en tiempo y forma qué es lo que debía ir haciendo. Cosas que en aquel momento, como les comenté, eran raras para mí hacer. ¿Cuáles eran ese tipo de recetas? Lo primero, ¿con qué empezamos? Había que decorar el cuarto de mi hijo con figuras geométricas blancas y negras, todo blanco y negro, todo. Después empezamos a incorporar colores. Un día era todo rojo era todo rojo, todo era comida, ropa, la ropa de mi hijo mayor, la ropa de nosotros, juguetes, todo absolutamente. Otro, color amarillo, otro día, color verde. Otro día empezamos a meter figuras geométricas en tercera dimensión de colores, pero también había que contar cuentitos con propósito, 30 minutos después de que él se durmiera. Pegamos letreros y post-its por toda la casa con el nombre de las cosas y de los muebles que había por ahí, y también había que poner cierto tipo de música. El reto era todos los días, durante 5 años, sin vacaciones, sin pausa, sin descanso, todos los días. Mientras mis hijos dormían, lo que yo hacía era leer sobre qué, sobre esto que había que hacer, aprenderme los cuentos que había que contar al día siguiente, hacer algunas palabras y recortes que pegaba por toda la casa. Aprendí lo que hoy sé es programación neurolingüística. Aprendí lo que se llama metáforas terapéuticas, lo que hoy sé también que es hipnosis. Poco a poco me sumergí en un mundo que desconocía, del cual me enamoré. Y me di cuenta de algo sumamente poderoso. Me di cuenta de cómo cuando trabajamos, cómo puedo programar la mente, cómo puedo crear posibilidades, porque yo no puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo elegir cómo responder a eso que pasa. Y eso lo cambia absolutamente todo. La respuesta que yo doy ante un hecho cambia absolutamente la realidad de eso que está sucediendo. Me di cuenta también que el resultado de un diagnóstico no depende meramente del tratamiento cuando hablamos en cuestión neurológica. También depende de un entorno de actitud y emoción de posibilidad. Y eso es realmente lo que me enseñaron a crear.
Me enseñaron a crear un entorno en el cual yo creía firmemente que era posible lograr un cambio. Después de 5 años, después de un trabajo diario de día y noche, después de hacerlo todo el tiempo, después de estar 24/7 haciendo, un 13 de abril del 2001 llegó un nuevo parte médico. Mi hijo tenía ya el alta neurológica. Él tenía ya la edad de un niño de 5 años. Mi hijo hoy tiene 24 años. Él es un joven como cualquier otro joven de la edad. Estudia, es graduado de la Universidad de Colima, trabaja, es independiente. Fueron 5 años a un ritmo diferente. Fueron 5 años en los que hicimos cosas distintas. Ese día conocí cómo se veía la plasticidad cerebral, porque solo utilizamos el 7% de nuestro cerebro, así que queda un 93% de tus neuronas disponibles para aprender cosas que están listas para ti y no necesariamente debe de haber un daño neurológico para poderlo activar. Si esto fue posible en un cerebro donde había un daño neurológico, imagínate lo que podemos crear en cerebros que están sin daño neurológico. ¿Te lo puedes imaginar? Porque realmente el poder está en cómo cuentas la historia. Durante mucho tiempo yo conté esta historia desde el dolor, desde el sufrimiento, desde el victimismo. Y lo único que hacía cuando yo me paraba y contaba la historia era empequeñecerme, empequeñecer a mi hijo y dejar de aprender lo que hoy puedo compartirte. Porque en aquel momento lo único que hablaba era de la herida. Y cuando hablas de la herida, lo único que sucede es que la herida sigue sangrando. Porque hoy sé y hoy estoy convencida y les quiero compartir que ante cada diagnóstico de vida siempre hay una posibilidad para transformarlo. Siempre hay una nueva forma que puedes encontrar. Puedes pedir apoyo o crear un camino incluso cuando tú no lo ves. Lo único que tienes que hacer es creer que es posible. Y yo hoy te los quiero invitar a que juntos hagamos un ejercicio muy simple o muy poderoso, como tú lo elijas. En tu bolsa, en una de tu bolsa TED, ahí hay una hoja en blanco. Yo te pido hoy que tomes esa hoja en blanco. Toma la hoja. ¿Sí? Una hoja, la que sea, toma una hoja. Y piensa en una palabra que pueda englobar esas etiquetas o esos diagnósticos que a tu vida te hayan puesto. Imagina esa palabra que haya sido la que te haya limitado. Ayúdame a colocar la hoja frente a ti y solo visualízala. Visualiza la hoja frente a ti y visualiza esa palabra que a lo largo de tu vida te ha limitado. Ese diagnóstico, esa etiqueta que te ha hecho sentir que no puedes o que no vales. Y a la cuenta de 3, con todas tus fuerzas, si tú lo eliges, toma una respiración profunda y repite conmigo. No hay diagnóstico que sea una sentencia y rompe la hoja a la mitad. Vamos, no hay diagnóstico que sea una sentencia. No hay diagnóstico que sea una sentencia. Siempre existe una posibilidad.